Cristina, un gusto, qué bueno que estés aquí en el podcast, qué bueno que hemos coincidido y pues nada, una adicta a la fisioterapia más. Bienvenida. Muchísimas gracias, Miguel, de verdad. Muchísimas gracias por contar conmigo para charlar, que es a mí lo que siempre digo que más me gusta en el mundo. Y sí, una afición más al club, otra enganchada de la ciencia y otra enganchada de, bueno, de exigirse muchísimo y de dar todo lo que puede. Genial. Pues nada, para la gente que no te escuche, bueno, que no haya escuchado tu nombre, que no te conozca, ¿quién es y qué hace Cristina Bando como persona y como fisioterapeuta? Bueno, pues yo estoy graduada desde 2017 aquí en España, en la Universidad de León. Y bueno, en principio me iba a haber lanzado por la fisioterapia neurológica, era la razón por la que yo entré a la carrera, pero junté mi mayor afición, que son las pesas, con mi trabajo, básicamente. Así que un año y medio después de empezar a trabajar, me empecé a profesionalizar en el ámbito de la fisioterapia basada en el ejercicio de fuerza. Empecé a trabajar con todas las adaptaciones con ejercicio de fuerza. Vi que los resultados, la verdad, es que ya no solo la ciencia me decía, sino que los resultados me daban muchísimo de sí, y a partir de 2019 me lancé a hacer un sistema online y empecé a trabajar específicamente con deportistas de fuerza, a trabajar todas sus patologías y a trabajar también asociada con un entrenador que trabajo toda la parte de prevención y de modificación de los síntomas, educación en dolor, etc. Así que eso es lo que básicamente yo me dedico. Muy bien, Cris. Pues hoy hablaremos en este episodio del entrenamiento de fuerza, la importancia que tiene y sobre todo, bueno, como lo has comentado que te dedicas a esta parte online, me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo es que decides dedicarte 100% a la fisioterapia online? ¿Viste ahí alguna oportunidad? ¿Llegó de la nada? ¿Cómo es que fue ese paso que has dado? Pues si te digo la verdad, llegó de rebote. Yo trabajaba presencial, trabajaba en una clínica, pues, como todos hemos trabajado, como todos solemos trabajar, y bueno, acabó contrato, yo me empiezo a buscar la vida, empiezo a buscar en ofertas de trabajo, veo que el perfil que se demanda no es mi perfil laboral para nada. Yo, por ejemplo, creo que debo de ser la única fisio del mundo que no ha hecho punción seca, no ha hecho pilates, no ha hecho nada de eso. Entonces, yo veo que a mí esas técnicas no me interesa hacerlas, no es con lo que yo me veo trabajando, lo que a mí me gusta, lo que yo realmente pues, he dedicado horas en formarme. Y cuando vi que el sector, digamos, mi perfil no se demandaba y no se valoraba tampoco, decidí coger los modelos de entrenamiento, de nutrición, que ya tienen sistemas online muy adaptados y son servicios que ya están como muy asentados. Y dije, bueno, pues voy a probar, voy a intentar hacer lo mismo. Total, en España no se hacía, pero en otros países sí que se hacía. Entonces dije, pues, bueno, alguien tenía que dar el primer paso y yo de mi entorno pues fui la primera que lo hice. Lo hice con más miedo que vergüenza, pero bueno. Entonces, como te decía antes, me puse a trabajar con Jorge Pérez Córdoba, que es el entrenador con el que yo trabajo, es mi pareja, es mi compañero de empresa, es todo. Entonces dijimos, venga, pues vamos a intentarlo. Y lo que hice fue adaptar su servicio de entrenamiento online a mi servicio de fisioterapia, cubrir las lagunas, sobre todo a nivel de valoración, que son las grandes lagunas a cubrir en la gran diferencia. Y empecé ahí, empecé pensando de que iba a ser cosa de poco, pero bueno, 3 años después aquí sigo exactamente en lo mismo, ganándome la vida con eso, y la verdad que muy contenta. Genial. Tú sí fuiste estas personas beneficiadas, ¿no? En el tema de la pandemia, ya que empezaste antes y ahora pues es un poco más común utilizar este medio, ¿no? Sí, totalmente. Cuando llegó pandemia, lo que pasaba es que la gente no sabía cómo trabajar online y yo ya, para mí era como, me acuerdo que la gente era como, "Buah, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿No hago? ¿Mantengo consulta? ¿No la hago? ¿Hago online? ¿No hago online?". Y para mí es que era una semana más de mi vida. O sea, a mí no, lo único que me cambió fue no poder salir a la calle, pero por lo demás, a mí era una semana más. Mis clientes o mis pacientes recibían el mismo servicio, entonces su diferencia era adaptar los entrenamientos a estar en casa, los que no tenían material en casa, y ya está. Pero a mí no es que me cambiara, simplemente yo estaba en el mismo punto. Entonces, me pilló eso, que no me pilló a pie cambiado y me tuve que adaptar a un sistema que no conocía. Yo ya conocía mi sistema de trabajo. Claro, total. Mencionaste algo hace rato, una parte bien interesante que es el tema de la evaluación.
Ujú. mencionar estas lagunas. Y justamente por ahí va la pregunta que te iba a hacer. ¿Qué tan difícil es valorar a un paciente, sobre todo inicialmente y posteriormente, cómo se trabaja un paciente online, sobre todo en el tema de prescripción de fuerza, que es más lo que tú te enfocas? La prescripción de fuerza es súper fácil realmente valorarla online. Nosotros como fisios siempre se nos forma a valorar mediante el tacto y ya sabemos, la ciencia ya nos ha dicho hace muchísimo tiempo que no es el sistema de valoración más interesante ni siquiera, es que no es ni el más, ni siquiera se podríamos decir que es interesante. El problema que tenemos los fisios cuando terminamos la carrera es que ese es el sistema que tenemos y no sabemos, no se nos ocurre hacerlo de otra manera. Sí que hay algunos test ortopédicos, pero en grueso, como que no se nos ocurre, nos dejan como de decir, si no tengo manos, ¿qué hago? Y en fuerza es muy sencillo, porque, por ejemplo, el deporte en el que yo trabajo, que es el powerlifting sobre todo, como hay 3 movimientos de competición, tú ya sabes a qué 3 movimientos se va a exponer el atleta, aunque esto es extrapolable a todos los deportes. Y a partir de ahí es ir tirando del hilo. Si, por ejemplo, hay dolor en la fase profunda de sentadilla, pues ya tenemos por lo menos el movimiento que desencadena los síntomas. Entonces ya a partir de ahí pues empezarías a valorar pues tanto la zona lumbar, la pelvis, incluso el tema del miembro inferior, la dorsiflexión, todo lo que pueda ligar. Y a partir de ahí son test. Es test de ver pues un poco qué tal no está trabajando la musculatura, si hay una buena sinergia, qué tal está trabajando el rango articular y poquito más. Pero es bastante más intuitivo de lo que puede parecer. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a pensar en echo las manos encima, toco y palpo y noto cosas y a partir de ahí yo empiezo a hacer mis teorías. Y no, es bastante más aséptico y más sencillo de lo que puede parecer desde fuera. Claro, y en el tema de la educación al paciente, sobre todo cuando te encuentras, yo trabajas mucho con deportistas, así que te entiendo en esa parte, y sobre todo cuando te encuentras situaciones donde el paciente cree que necesita una terapia pasiva para tener ese plus o para poder tener esa mejoría, y pues tú sabes que es por el beneficio del ejercicio. Pero si el paciente te la llegara a pedir, te la llegara a sugerir, ahí, en esa manera, ¿tú cómo educas al paciente o cómo afrontas esas situaciones de manera online? Pues tengo dos opciones principales. La primera es explicar, que esa es la básica. Es decir, yo lo que hago en mi caso es explicar todos los mecanismos que median en la relación de la terapia manual para que entiendan al menos que si eso es lo que quieren, qué van a recibir realmente. Es decir, explico pues, que no hay una modificación de la estructura, les quito todo el miedo de lo que piensan teóricamente que está pasando en su cuerpo y ya luego, si aún así quieren ir, lo que suelo hacer es asesorar a mis atletas a qué profesional ir. Porque mi problema no es tanto que vayan a recibir terapia manual, sino el hecho de lo que les van a contar cuando vayan a recibir terapia manual. Ese es el problema que yo puedo tener. Entonces ahí lo que suelo buscar es pues, una clínica presencial, unos fisios de mi confianza, bien sea de mi comunidad autónoma o bien sea de otra parte del país, porque más o menos siempre conoces a alguien y recomendar una clínica específica que yo sepa que van en la línea de la evidencia científica y que dices, bueno, van a hacer ese trabajo, van a entender por qué se está haciendo y sobre todo el paciente no se va a ver viciado a, uy, ¿cómo estás? Uy, la contractura, uy, no sé qué, y empezar a meterle nocebos hasta que no le quepan en el cuerpo. Perfecto. En cuanto a la evaluación, retomando hace rato este tema que me decías que es muy fácil de esta manera de evaluar y todo, normalmente pues creemos y solamente a lo mejor nos enfocamos en el tema de evaluación de la fuerza en cuanto a un RM o en cuanto a un encoder, pero obviamente pues necesitamos estar de manera presencial para poder hacerlo en la mayoría de las veces. ¿Tú cómo haces estas valoraciones o cuáles son los pasos que tú sigues para hacer estas valoraciones de manera online? Bueno, para empezar es que yo no hago una valoración del 1RM porque no es una medida realista, es decir, el 1RM, además cuando tú conoces al paciente, el paciente está lesionado, por lo tanto el 1RM, primero, ¿para qué vas a someterle a esa situación de riesgo cuando está lesionado? Y segundo, su 1RM lesionado no va a ser comparativamente siquiera algo cercano a su 1RM en rendimiento. Yo normalmente lo que pregunto son las marcas más altas históricas, bien sea repeticiones o bien sea singles, e incluso normalmente tengo en cuenta si esas marcas se han tenido en competición o se han tenido en el entrenamiento, porque normalmente un atleta de fuerza, como puede ser mi deporte, saca marcas más altas cuando está fuera de la tarima de competición, porque su entorno es su zona de confort
y elige el día que lo haces. Es decir, no vas a elegir un día cualquiera, sino el día que mejor te viene y el que mejor vas a enfrentar la barra. Pero medir el 1RM es absurdo cuando estás en medio de un proceso de readaptación, cuando hay dolor o cuando hay una lesión, porque de verdad que lo único que vas a hacer muchas veces es perjudicar. En el caso del encoder, nosotros no tenemos ningún problema. Jorge está súper especializado en el trabajo con encoder, entonces cuando mis chicos tienen acceso a un encoder, que sí que es verdad que no suele ser lo más habitual, pero cuando se da esa situación, nosotros les guiamos desde el principio cómo hacer el test, cómo grabar el test y cómo utilizar y aprovechar el encoder en su beneficio. Pero esto también, pues por lo que te digo, porque en este caso Jorge está súper especializado, lleva años utilizándolo para sus entrenamientos, para sus formaciones y para todo. Pero si no, lo que hacemos es directamente empezar con gestos básicos desde una overhead squat como test y tomar referencias de decir, vale, si yo ya sé lo que te decía antes, qué ejercicios o qué posiciones o qué puntos del ejercicio del recorrido me generan dolor y son el inicio de los síntomas, tengo que empezar a trabajar modificando a partir de ahí. Porque lo bueno del powerlifting o lo bueno del nicho en el que yo me muevo es que yo ya sé conscientemente a qué se va a poner mi atleta. Yo no lo que no le puedo decir, y he tenido chicos con los que yo he empezado a trabajar y que hacía 1 año y medio que no hacían sentadillas por recomendación de su entrenador, porque tenían dolor y su traumatólogo, su fisio, su entrenador les habían dicho que no hicieran sentadillas, o sea, renuncia a tu deporte. Pero es que eso no es una forma de hacer las cosas, porque lo único que estamos haciendo es evitar el problema, pero el problema va a seguir ahí. Y lo único que vamos a hacer es retroalimentar la catastrofización y demás. Por lo tanto, realmente yo lo que hago es valoro el gesto sin carga muchísimas veces para ver un poco cómo está el rango articular y cómo está el comportamiento de las sinergias musculares a nivel global. Y a partir de ahí ya voy de grande, digamos, a pequeño. Empiezo a hacer el gesto un poco más concreto. Si quiero medir el gesto de competición, pues lo primero que le pregunto a mi atleta es qué técnica de competición utiliza. Porque en sentadilla hay 1.000 millones de sentadillas y 1.000 formas de hacer una sentadilla y cada competidor es un mundo. Cuantas más horas acumulas de un ejercicio, digamos, más detallista eres. Entonces, a partir de ahí lo que hago es empezar a ver, pues de grande a pequeño, cómo puedo ir. Es exactamente igual que cuando estábamos en la universidad y te enseñaban un gesto global y luego el gesto lo más aislado posible para evaluar, pues, o bien la activación de un músculo, pues es exactamente igual. Genial, Chris. Y mencionaste otro tema también importantísimo que tenía ya ahí considerado mencionar, que es justamente esto, el tratar pacientes con dolor, ¿no? Que en este caso, bueno, ambos tratamos con deportistas y a lo mejor es la manera más fácil de introducir el ejercicio a un deportista porque su recuperación depende de lo que hace. Pero bajo otros contextos no es así y de hecho suele estar muy demonizado, ¿no? El tema del ejercicio y la prescripción del ejercicio de fuerza en estos pacientes con dolor. Entonces, ¿tú qué recomendarías o qué aconsejarías de cómo educar, cómo adherir el ejercicio de una manera progresiva, pautada a estos pacientes con dolor? Y nada, donde sabemos que tendrá una gran relevancia este tipo de entrenamiento en estos pacientes. Bueno, yo aquí, antes de trabajar online, trabajaba con pacientes de clínica, como te he dicho, o sea, lo que es el paciente, el usuario medio que todo fisioterapeuta tiene todos los días. Y trabajaba desde personas mayores, he trabajado con niños, he trabajado con personas con dolor crónico maladaptativo de muy larga duración, gente que llegaba a tener ayudas por discapacidad, pero que lo único que tenía, lo único y a la vez lo grande que tenía era que tenía dolor, es decir, no había una causa física justificable. Y yo con todos mis pacientes he trabajado en algún momento con pesas. Nunca, jamás uno de mis pacientes, o sea, es muy raro que un paciente haya entrado a mi consulta, yo le haya dado el alta y no haya tocado una barra. Es rarísimo, rarísimo. Entonces, realmente yo todo lo planteaba, mejor dicho, desde dos focos. Primero el foco del ejemplo, esto es una parte que para mí es indispensable, porque si nosotros no sabemos ejecutar el ejercicio y se ve desde fuera hasta una persona que no entiende que no sabemos hacerlo, que no tenemos ciertas destrezas adquiridas, es muy difícil que convenzas a la persona de que lo haga y de que lo aplique y de que realmente empiece a tomarlo como una opción en cuenta. Luego también intentaba hacer grupos reducidos cuando muchas veces trabajaba en activo para que, digamos, no tuvieras que contar el caso de éxito, sino que entre ellos lo vieran solo, que vieran cómo la gente evolucionaba, cómo la gente avanzaba, que eso retroalimenta muchísimo positivamente. Esto también se hace en los grupos de dolor, de educación en dolor, y en los grupos de ejercicio, cuando puedes seleccionarlo y puedes hacerlo, que yo entiendo que no todo el mundo puede, fomenta muchísimo ese clima.
Y tercero, siempre os planteaba el qué es lo peor que puede pasar si lo intentas, porque es así, o sea, has intentado de todo, ya has intentado analgésicos más potentes, has intentado no hacer nada, has intentado estar de reposo, te has quitado hacer un montón de actividades, ¿vale? ¿Qué va a ser lo peor que puede pasar si haces estos 3 ejercicios conmigo? Si yo estoy aquí y yo puedo reaccionar y yo puedo ver lo que sucede en cada segundo y no te quito un ojo de encima, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y si la persona realmente tú ya te has ganado ese clima de confianza, que los fisioterapeutas, yo siempre digo que somos como los taxistas de la salud, esas cosas nos las ganamos enseguida, la persona ahí no va a tener un argumento, no va a saber decirte, pues no, claro, no podemos, no sé si podemos, pues estoy aquí y estoy contigo. Además, esto en presencial es que es una carta, vamos, es que no falla nunca, porque dices, es verdad, si estás aquí no me puede pasar nada, es como si tuvieras el coche de bomberos y la cerilla tú en la mano, dices, bueno, pues no va a pasar nada. Entonces, para mí esos son nuestros consejos que yo daría. Excelente, Chris. Muy buenos consejos en esa parte. Um, en el powerlifting, que es tu deporte, lo que más ves, llega a mencionarse mucho el tema de las técnicas, de que se debe ejecutar una correcta técnica y extrapolándolo a este ámbito de la fisioterapia en cuanto al entrenamiento de fuerza. ¿Crees que esté sobrevalorado este término de siempre estar en busca de la técnica perfecta? Y que si alguien a lo mejor en Instagram ahora o en redes donde se suele subir mucho contenido, videos de pacientes, y que a lo mejor no sabemos el contexto y no tenga la mejor técnica, pero probablemente sea funcional para ese paciente, pues está ahí demonizando también, ¿no? Atacando. Entonces, ¿tú crees que está sobrevalorado este término en fisioterapia? Totalmente. Es como, yo creo que todo lo que bebe del fitness tiene etapas. Nosotros ya vivimos la etapa de que el psoas tenía la culpa de todo, vivimos la etapa de que los crunch abdominales eran malos y que te destrozaban, tu cuerpo se rompía por 7 cachos, vivimos la temporada del jalón tras nuca o todos los tirones tras nuca, que también eran malísimos, y ahora pues estamos en la época de la técnica y ya está, y que la técnica tiene que ser perfecta, pero es que no hay una técnica perfecta, la realidad es que y esto además me hace mucha gracia que lo retroalimentemos fisioterapeutas. Una de las cosas que nos enseñan en primero de carrera es que somos asimétricos, que el modelo corporal ideal no se cumple nunca, jamás. Y dices, si ya de base tú tienes eso claro y ya visto y demostrado, dices, ¿qué estás buscando? ¿Cómo puedes buscar la técnica perfecta de una persona? Aparte, la técnica siempre va a tener modificaciones, como te decía, cuantas más horas pases haciendo un mismo ejercicio, yo, por ejemplo, siempre pongo el mismo ejemplo, que es el ejemplo de Jorge, porque es la persona que yo tengo más cerca. Jorge lleva 15 años metido en este deporte, lleva desde los 16 años haciendo pesas y claro, tiene incontables números de series de sentadilla, de banca y de peso muerto a sus espaldas. Es una cosa que no creo que la podamos medir nunca. Por lo tanto, su técnica en estos 15 años ha ido cambiando, pero es que sigue siendo día de hoy, que es una persona muy experimentada con muchísimo recorrido y que sigue haciendo pequeñas modificaciones en función de cómo se va notando mismamente durante el proceso, pues todas las ganancias musculares, todas las mejores del rango de recorrido, las adaptaciones neuromusculares, todo eso va potenciando que su técnica o tu técnica o la de cualquiera se vaya hacia un punto o hacia otro punto. Sí que es verdad que dices grandes desequilibrios que no se justifican. Yo, por ejemplo, me ha pasado con un atleta que tengo ahora, con el que estoy trabajando, que debido a una hernia cervical estamos perdiendo fuerza en el miembro superior derecho y claro, tú le ves en dominadas cómo se desequilibra hacia un lado, porque hay un brazo que, en este caso el brazo izquierdo, que intenta favorecer toda su fuerza, pero intenta dejarle al derecho que esté relajado. Es bueno, pues ahí sí hay una modificación técnica clara a la que hay que atender, pero el resto, o sea, algo que no se justifique de esa manera es además meterle a la gente un peso sobre los hombros que no tiene por qué manejar, que es el tema de la técnica perfecta. Es como, son conceptos que me parecen abstractos. Es como si yo te cojo y te pregunto, ¿qué es para ti el éxito? Si le preguntamos el éxito para 100 personas te van a dar 100 respuestas distintas. Y la técnica es exactamente igual. Tú pones a 100 personas a hacer sentadillas y tienes 100 técnicas distintas. Se pueden pulir cosas, hay aspectos que te van a favorecer en el caso de ser un levantador de competición, evidentemente, sobre todo si realmente pues, ves un poco las palancas, pero es que a veces esto funciona y a veces esto no. Es decir, hay gente que tiene unas palancas que predisponen
a una técnica concreta, pero no es la técnica con la que el atleta se siente cómodo. Y si no se siente cómodo, apaga y vámonos, o sea, no hay nada que hacer. Por lo tanto, yo creo que es una moda más, algo que pasaremos, espero que pronto, sinceramente, pero no tiene, se le da un valor sobrehumano y parece que si encuentras la técnica perfecta tienes el santo grial de las pesas y no funciona así. Así es, totalmente de acuerdo contigo, Chris. Ya que tocamos este punto de la técnica, muy común últimamente, sobre todo verlo, y a mí me lo han preguntado mucho, seguro a ti también. He visto por ahí algún video donde tú lo haces, que tienes en tu cuenta, este press de banca, Mm. donde precisamente se genera esta flexión y que es muy común y que ahora se ha pues, popularizado más, ¿no? A lo mejor antes no se veía tanto pues, por los videos, por los alcances en redes y ahora sí. Y entra mucho esta duda, donde si está bien, está mal, y por qué está bien, por qué está mal, y por qué no es lesivo, por qué no se considera así, por así decirlo, ¿no? Porque los fisioterapeutas como tú, que hacen este deporte como el powerlifting, que incluye este ejercicio, ¿por qué lo hacen? Exacto. A ver, no está mal y no es lesivo, porque al final esto es como levantar pesado. La gente siempre piensa que si tú levantas pues 150 kilos en peso muerto, eso tiene que ser lesivo. Claro, como tú en tu casa no lo haces y es una cantidad de kilos que es inviable manejar, piensas que una persona ha llegado un día, se ha levantado del sofá, ha cogido la barra, la ha cargado con 150 kilos y se la ha levantado. Esto no funciona así. Hay una cosa que se llama alcances progresivos. Entonces, con el arco pasa igual. Yo, por ejemplo, no lo llegué a subir, iba a haber subido una comparativa del primer año que yo me centré así en powerlifting entrenando, de mi press de banca, de aquellas, con mi press de banca actual. Y claro, la diferencia en mi arco lumbar es enorme, es muy, muy grande. Yo soy una persona hiperlaxa, lo cual hay que ponerlo en contexto. Y luego aparte de que, claro, cuando tú vas pasando, insisto, mucho tiempo dedicado a ejercicios que además son muy concretos, son muy técnicos, tú vas limando tu técnica. El press de banca es un ejercicio que requiere mucho el trabajo de lo que se llama el setup, que es toda la colocación en el banco. Cuando tú mejoras esa colocación, hay muchas veces que el arco se pronuncia solo. Y es una posición en la que te encuentras cómodo, en la que realmente como es como el punto para ti de equilibrio en donde dices, aquí yo rindo bien. Si se me sale un poquitín la escápula o si me coloco un poquito más a la izquierda o si los pies los tengo un poquito más hacia adelante, son tonterías desde fuera, pero te cambian totalmente la sensación. Entonces, son cosas que haces muy progresivamente, son pequeños detalles que vas limando y por lo tanto requieren de una preparación, no se gana de hoy para mañana. Si fuese tan lesivo, pues imaginémonos en el Circo del Sol. En el Circo del Sol esas muchachas contorsionistas que van y que se meten en una caja súper pequeña, es que no podrían, luego, ¿qué tendrían que hacer? Tendrían que comer con pajitas, pobrecitas mías. No, porque eso es progresivo y eso entendemos todo el mundo que es un proceso de entrenamiento que lleva muchos años de trabajo. Y esto es exactamente lo mismo. Pero tenemos tanta fobia a la flexión de columna y a la extensión de columna y a todo lo que tenga que ver con la zona lumbar, que pensamos que es lo mismo que al revés. O sea, si lo llevamos a chepar en peso muerto, también pasa lo mismo. No, la neutralidad de la columna, por favor, que te lesionas, que te destrozas. No, el cuerpo es bastante más laxo y bastante más fuerte y resiliente de lo que parece desde fuera. Entonces, no tenemos que fragilizarnos todo el rato. Es excelente respuesta, Cris, y totalmente de acuerdo contigo en esa parte, ¿no? Le has dado justo al punto, pero bueno, que al final genera mucha controversia y mucha duda, sobre todo a la gente que no está tan involucrada pues en el deporte, ¿vale? Y Mm. pareciera solo comer la postura que pareciera algo malo, ¿no? O que está haciéndolo de mala manera. Para estar un poquito a lo mejor en contexto, porque hemos hablado de powerlifting, pero a lo mejor quien nos escuche no sabe del todo, pero bueno, es un deporte que incluye tres movimientos, justamente como los que has platicado, sentadilla, peso muerto y este press de banca, donde ¿por qué es extrapolable estos tres movimientos a la funcionalidad en cuanto a la fisioterapia en algún paciente? ¿Por qué es importante establecer estos tres movimientos en un paciente? Bueno, la sentadilla y el peso muerto, que son todos gestos básicos de la vida diaria. O sea, la transferencia de actividades de la vida diaria es absolutamente brutal, desde sentadilla y sentarse. O sea, para todo te tienes que sentar. En el trabajo te tienes que sentar, en casa te tienes que sentar, con los niños, si tienen niños, te vas a tirar al suelo 100 millones de veces.
que para todo. O sea, es un gesto global, multiarticular y con una trascendencia brutal a la actividad de la vida diaria. El peso muerto un poco lo mismo, todo el mundo todos los días recoge algo del suelo y por lo tanto en esta parte sí nos alejamos de la policía, de la higiene postural, de cómo coger bultos desde el suelo de una forma correcta, que no existe, por cierto. El peso muerto lo que nos hace es pues, más fuertes y más capaces de nuestras actividades de la vida diaria. Y el press de banca, que sí que es verdad que como gesto técnico se aleja un poquitín de los gestos de actividad de la vida diaria, cualquier empuje realmente se puede transferir, porque un press militar, si cambiaríamos el gesto, es que es meter cualquier cosa en un estante superior a nuestra cabeza. Por lo tanto, toda la fuerza que ganemos en esos tres gestos, a lo que yo añadiría un patrón de tirones, una dominada, un remo o algo así, es trabajar desde la globalidad. Para mí son indispensables. O sea, trabajas muchas cosas a la vez, te quitas muchos ítems que de otra forma nosotros los fisioterapeutas trabajaríamos como de forma muy analítica, porque nos encanta trabajar de forma analítica, pero la realidad es que el cuerpo se mueve en globalidad, las personas se mueven en el medio de forma global y todo lo que trabajemos desde ahí es todo lo que estaremos enfocándonos a eso, a su actividad de, o bien laboral, o bien a su actividad de la vida diaria normal, o bien a su ocio, o bien a su deporte, en el caso de que trabajes como deportista. Porque más allá de un paciente al uso, cualquier deportista se va a beneficiar de mejorar su fuerza también. Esa es. Perfecto, Cris. Y sobre todo, bueno, hemos hablado del entrenamiento de fuerza y que genera también, hay muchos mitos, ¿no? Alrededor y que rodean este tema. ¿Tú cuáles consideras que son como el top 3 de mitos que más genera este tipo de entrenamiento, ya sea en pacientes o hasta dentro del mismo gremio como oficios? Uy, pues mitos. Es que yo como, además, como mujer que lo practica, he escuchado un montón de burradas. Desde que te rompes, por supuesto, o sea, esto es así, que te vas a lesionar en algún momento de tu vida, que cuando tengas 40, 50 años vas a tener la espalda destrozada. Esto es independiente de que seas hombre o mujer, porque yo he escuchado cómo se lo dicen a Jorge entrenando, me lo han dicho a mí, cómo se lo dicen a toda la gente que conozco, que bien mis clientes, tanto como mis clientes como la gente que tengo a mi alrededor que está en el mismo ambiente. Luego, en el caso de las mujeres, por supuesto que nos va a destrozar el suelo pélvico y esto habría que matizarlo también muchísimo, porque volvemos a lo mismo, todo se hace de forma progresiva y bien trabajado, teniendo bien en cuenta las señales que nos manda nuestro cuerpo sin ignorarlas y sin hacer un no pain, no gain de manual, no tiene por qué pasar nada a nadie. Y luego ya entraríamos, pues yo creo que en también este tema, ¿no? El hecho de que para mejor, bueno, en el caso de las mujeres que te vas a poner enorme, que tampoco funciona así, lo siento muchísimo, ojalá, pero no funciona así. Y luego el tema de que para que ganar fuerza y ganar hipertrofia son dos cosas diferentes. Creo que también es un gran mito a tener en cuenta dentro tanto de la comunidad sanitaria como dentro de la comunidad, digamos, de pacientes o de personas que se acercan a los gimnasios. Y es pensar de verdad que si trabajas la fuerza no trabajas la hipertrofia y que si trabajas la hipertrofia no trabajas la fuerza, como si fueran cosas o entes que tú pudieras separar y el organismo entendiera que a partir de 5 repeticiones ya hipertrofia y antes de las 5 ya fuerza. No funciona tampoco así. El cuerpo no es tan inteligente de distinguir y por supuesto que se produce hipertrofia mientras ganas fuerza y por supuesto que hay ganancias de fuerza mientras trabajas más enfocado a la hipertrofia. Yo creo que esos son los principales. Perfecto, Chris. Y sí, yo también totalmente de acuerdo contigo. Justo los que mencionas, ¿no? Enfocados al tema de la mujer, que, bueno, cada vez se va también desmintiendo esta parte, se va mostrando todo el lado contrario y a lo mejor agregaría un mito más, ¿no? Que el tema del entrenamiento de fuerza en niños, donde también otro tema que si hacen ejercicio de fuerza, igual a que no van a crecer, o bueno, que se habla mucho de eso o que si cargan mucho peso se van a lesionar, o justo lo que has mencionado, van a tener un desgaste articular a una determinada edad. Entonces, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Y cómo es que, o cuál ha sido tu experiencia respecto a esta parte, si es que has trabajado con niños y el ejercicio de fuerza?
Pues bueno, es que yo he escuchado también de estas cosas, bueno, de que se van a sellar ya el crecimiento de los huesos largos, cosas de estas, unas cosas. Esto no funciona así, la evidencia científica ya nos dice que esto no funciona así. En otros países, que en España no está tan naturalizado esto del entrenamiento de fuerza en niños, pero por ejemplo en Estados Unidos sí, ya vemos que tampoco es así. Aumentamos los depósitos de calcio, tiene 1.000 millones de beneficios en niños. La cuestión es adaptarnos, es decir, como en todo, te daría incluso el opuesto contrario, que sería población mayor. También te dicen lo mismo, que no es lo adecuado, porque es población frágil y demás, pero justo es al revés, es una población en la que es súper adecuado empezar a trabajar la fuerza, pero una vez más, dosificando. Hay que saber en qué entorno estás, qué objetivos tienes y qué es lo que estás buscando. En el caso de los niños, para mí el punto clave que estás buscando es dos. Uno, la diversión y dos, que entiendan el componente ya no solo lúdico, sino la responsabilidad y se adhieran a un deporte, al de pesas o a cualquiera, desde un sentido de decir, vamos a incentivar un poco la disciplina, la responsabilidad, pues que los niños no se pongan a jugar con el material y se lo tiren a otro niño, porque lógicamente, pues si un niño le tira un disco a otro niño le va a hacer daño, evidentemente. Cosas así, pero realmente son deportes que te dejan enfocar mucho a los niños, dosificarlos y darles un punto de... Además, los deportes de pesas que no entienden tanto de corporalidades, no es como otros deportes que, por ejemplo, los deportes de equipo, yo estuve 2 años haciendo rugby y era como, ¿tienes este tipo de cuerpo? Vale, pues eres este tipo de posición. Los deportes de pesa no, porque tienes categorías de peso corporal y punto, y con tus proporciones se trabaja, sean más altos, sean más bajos, sean más grandes o sean más pequeños. Entonces creo que eso también es súper sano para los niños, para que no haya todos estos casos de bullying y etcétera que hay. Y, y ya luego a niveles de beneficios de la salud, de verdad que es que la lista es interminable en general en todas las poblaciones, pero ya te digo que me pasa exactamente lo mismo con población mayor. Yo he tenido la experiencia tanto de trabajar con niños y deportes de fuerza, que trabajaba más enfocada a circuitos, trabajaba con valores medicinales, trabajaba con kettlebells que pudiera el niño tener cierta maniobrabilidad y fuera como más lúdico, porque es la parte más importante de trabajar con un niño. Y luego he trabajado con personas mayores, he tenido mujeres que habían sufrido un ictus y que han terminado haciendo 60 kilos de peso muerto. Y te hablo de una señora que cuando yo la conocí no era capaz de bajar ni subir un escalón. Todas estas cosas se dan, es lo mismo, es adaptarte al punto de partida y sobre todo manejar los miedos iniciales y ya está, ir dosificando, no tiene más. Ese es, totalmente de acuerdo, Chris. Y sobre todo, pues también esa parte, ¿no? Que también no está, pues, peleado este tipo de entrenamiento de fuerza en niños con hacer algún deporte, no todo lo contrario, ¿no? Es una mezcla totalmente favorable. Ya de manera de resumen, Chris, para ir cerrando el tema, enfocándolo a esta parte del entrenamiento de fuerza, a grandes rasgos, por si nos llega a escuchar a alguien que no sea del área de la salud, que también suele pasar mucho en este podcast, ¿cuáles son todos estos beneficios del entrenamiento de fuerza a la edad que sea? Porque realmente nunca es tarde para poder comenzar. Bueno, pues el primer beneficio y el más evidente es que ganas masa muscular. La masa muscular actúa como un órgano endocrino, por lo tanto mejora el entorno hormonal. Luego, aparte, el hecho de exponerte, igual que, por ejemplo, a la hora de correr, esos pequeños impactos favorecen los depósitos de calcio en los huesos, por lo tanto eso es muy bueno tanto al medio y a largo plazo para el tema de osteoporosis, artrosis, etcétera. Mejora la salud ligamentosa, la salud tendinosa. Luego, aparte, en la vida diaria, pues nuestra condición física va a subir y por lo tanto vamos a enfrentar cualquier cosa de una mejor manera. Disminuye el estrés, mejora nuestro ánimo, nos aleja de, creo que entre era un 40%, creo, de disminuir el riesgo de mortalidad por cualquier enfermedad eh, no transmisible, es decir, pues por un cáncer, por un infarto, todas estas cosas, favorece y aparte, en el caso de que se diera, que no hay nada evidentemente que vaya a ser de escudo de que tengamos una enfermedad, pero nuestra capacidad para reponernos a cualquier enfermedad va a ser mucho más alta por el hecho de tener mejor composición corporal y tener más fuerza. Por lo tanto, es que no hay una razón por la que no entrenar. Yo siempre digo que el mejor día para entrenar fuerza fue ayer y el segundo mejor es hoy y el tercero es mañana.
porque además, como te comentaba, también va a mejorar el rendimiento deportivo en el caso de que seas una persona que practique otro deporte. Si tienes simplemente aficiones de actividad física, no son, digamos, algo que te tomes a un rigor deportivo, también vas a mejorar. Es que a todas luces es totalmente beneficioso. Súper, Chris. Pues pasaremos ya finalmente a estas últimas tres preguntitas, ya fuera ahí del tema. Y la primera pregunta que te haría es, si tú pudieras decirle un consejo a la Cristina recién egresada de fisioterapia, ¿cuál sería? Que confíen. Yo un problema que siempre tengo es que no confío nada ni en mí ni en a dónde voy a llegar. Ya te dije que este tema del online lo hice con muchísimo miedo y muchísima inseguridad, así que creo que la Cristina del pasado y la Cristina del presente lo que necesita es un poquito más de confianza en sí misma, de confianza en lo que puede dar, en sus ideas y en su propósito. Así que confíe que todo sale. Perfecto. ¿Y cuál sería, o cuál es, más bien, ese consejo que antes dabas a algún fisio y que ahora ya no lo volverías a dar? Que ahora ya no lo doy, pues que no soporte cualquier cosa. Creo que nos hemos acostumbrado en esta profesión a entrar mucho por el aro desde que somos prácticamente, desde que estamos en la carrera, de que no, es que tienes que aprender, es que tienes que ganar experiencias, que tienes que aceptar lo que te den. No, eso es mentira. Realmente muchas veces confundimos que una persona lleve 30 años en el sector con que lleve 30 años de su vida haciendo exactamente lo mismo y no está al mismo nivel. Entonces, si tú eres una persona inquieta, eres una persona que se forma, que lee, que investiga o que da igual que no todo es lectura, evidentemente, hay muchísimas formas de aprender, pero valora lo que sabes, lo que eres, lo que puedes ayudar a los demás y no te conformes con cualquier modo de vida, porque no tienes por qué hacerlo. Genial. Y la última pregunta. Si tú fueras la host de este podcast, ¿qué te preguntarías? ¿Qué me preguntaría? Guau, pues eso sí que no te lo sé decir, ¿eh? En general, ¿Qué de me fisio o preguntaría? algo personal, lo que tú quieras. Bueno, yo creo que una pregunta que me suelen hacer mucho es el tema de la convivencia laboral y personal con un CAFID, porque siempre hay mucha guerra con un CAFID. Así que creo que me preguntaría eso, porque suele ser una duda muy frecuente. ¿Y cómo la responderías? Es bastante sencillo, siempre esperan que dé una explicación de que hay una línea como muy clara en la que yo trabajo o Jorge trabaja y nosotros siempre trabajamos mimetizados y creo que es la mejor solución que podemos hacer a todos los problemas que estamos teniendo colectivo versus colectivo, que es el pensar que podemos encasillar o dividirnos el pastel, que es el tema del ejercicio, por secciones. Y realmente creo que el trabajo conjunto, el equipo, es el que realmente va a poner el foco en el paciente y en sacar el máximo partido y en apoyarse y en cubrir todas las lagunas que haya. Y así es por lo menos como nosotros entendemos el trabajo y como nosotros llevamos trabajando 3 años. Súper bien, Cris. Sí, sobre todo esa parte, ¿no? Porque, bueno, aquí en México no es todavía tan ese conflicto entre entrenador-fisio. Todavía no. Allá en España lo Qué tengo claro que suerte. sí, que en Twitter es demasiadas peleas al respecto y todo. Y bueno, ¿quién diría, no? Ustedes teniendo esa relación y ojalá esa relación entre fisios y entrenadores pueda ser pronto como la que tienen ustedes dos a la manera de trabajar. Y pues nada, Cris, pues hemos llegado al final del episodio. Agradecerte tu tiempo, por la diferencia de hora que tenemos, tu disposición, que desde que te he contactado, muchísima disposición para poder hacer la entrevista. Y pues bueno, totalmente abierta la invitación para cuando quieras volver al podcast. Creo que hay muchísimo que todavía que aprender de ti. Se nos ha pasado rápido ahí el tiempo y pues bueno, ¿dónde te pueden encontrar en cuanto a tus redes sociales? Por si alguien te quisiera preguntar algo, te quiere contactar, alguna duda acerca del powerlifting. Pues ahora mismo tengo la cuenta de Instagram, que es Fisio, y luego aparte también en el canal de Egil.es, que es nuestro canal como empresa, o en la cuenta de Jorge, que es Jorge Pérez Córdoba. Nosotros siempre vamos en pack para todo. Y bueno, también tenemos canal de YouTube, así que ahí nos vamos moviendo, vamos creando contenido tanto
de apoyo a pacientes, a personas que estén también llevando servicios online, que hay muchas dudas que suelen ser comunes y frecuentes, las intentamos gestionar a través de ese canal de YouTube, de generar contenido audiovisual y poquito más, la verdad, que es bastante fácil encontrarme a partir de ahí. Y luego sobre el podcast, pues muchísimas gracias por invitarme, de verdad, a mí no hay cosa que más me guste que hablar, así que yo encantada de hablar todas las veces que tú quieras contigo y espero que si hay alguien que le sirva, al menos una persona que le sirva pues un poco mi perspectiva, mi forma de hacer las cosas y le genere curiosidad, pues bienvenido sea.